Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un abrazo fuerte siempre a quienes tienen la gentileza de acompañarnos en cada uno de nuestros programas que transmitimos semana a semana con ustedes y por supuesto con invitados especiales para analizar la coyuntura política, especialmente en este coloquio que es un poquito loco, medio loco ya. Vamos, ¿cuántos programas, Vlad? Ya unos 14 14 programas ya. programas. Este es el número 14. Número 14. La siguiente es de Rosado. Sí, 15 años. Ok. La de 15 años, vamos. Entonces, en este programa número 14, hemos grabado ya 14 episodios. Bueno, hoy estamos grabando el episodio número 14 de Un Coloquio Medio Loco. Estamos a días de que pasó las elecciones presidenciales. Obviamente estamos grabando justamente un día después de las elecciones programa y sobre todo también para analizar qué pasó en estos resultados electorales. Un poco diferente a lo que pensábamos, de acuerdo a los análisis que se daban a nivel nacional, un poco de acuerdo a algunas encuestas, incluso lo mismo, lo que corresponde a boca de urna, Oxipol, del día domingo 13 de abril, también hubo algunas diferencias ya en los resultados que ahora mismo están siendo parte ya oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. De esto y más vamos a conversar, de algunas otras temáticas y sobre todo también qué pasa con esta votación, en la votación en la provincia de Loja y qué repercusiones puede tener en nuestra provincia de Loja, en la parte política de nuestra provincia, qué es lo que puede ocurrir. Para ello tenemos dos invitados especiales para dialogar de esto y más, mi querido Vladimir. Sí, saludos amigos. Este es el episodio número 14 de Un Coloquio Medio Loco y aquí muy gustosos de recibir en los estudios de Primer Reporte para este programa al ingeniero Carlos Chalaco, quien es analista político. Carlos también, más dijo la anterior. Carlos, entonces ya. Carlos Chalaco, quien es analista político, también este es conductor también del programa de Voces Disidentes de Radio Bacana, y también tenemos al doctor César Guerrero, quien es un importante también analista político, ex candidato a la alcaldía de Loja, y vamos a ver si es que también en el futuro se vuelve a ya lo lanzar. está promocionando. Justamente aprovechar la oportunidad para conversar aquí. Vamos a estar analizando lo que pasó en el proceso electoral. Muy sorprendidos todos de lo que pasó, y obviamente es el espacio propicio para poder analizar lo que ocurrió y cuáles son los factores que preponderaron en esta elección. Boris. Bueno, bienvenidos entonces a nuestros queridos amigos a este espacio. ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó en este 13 de abril, Día del Maestro? También, ¿cierto? Justo coincidió Domingo de Ramos, todo en conjunto era el domingo de segunda vuelta, Día del Maestro y Día de Ramos. Para ustedes, ¿qué lectura les deja esta votación, doctor? Empezamos con usted, de los resultados de la segunda vuelta electoral para para elegir a nuestro presidente en el Ecuador. Gracias, Luis. Parece que aquí hay un cúmulo de aciertos y desaciertos al principio. Los aciertos que lo llevaron a la reelección presidencial, cuando constitucionalmente no es una reelección, al presidente actual de la República, son varios. Uno, el tema de seguridad. El país no ha crecido en el tema de seguridad, sin embargo, de aquello la gente sintió por la conducta del presidente, por traer un rambito norteamericano, que las cosas podrían cambiar, que los Estados Unidos ya nos van a vender los materiales bélicos que necesitamos para los insurgentes. Adicionalmente, se vio un tema eminentemente familiar. Yo creo que el presidente contó con aliados en su círculo más cercano. Su señora madre se entró a la campaña muy fuerte. Es una figura política desde hace muchísimo tiempo atrás que ha tenido una trascendencia sumamente importante, ha hecho una labor social en el país, que la gente la reconoce. Su esposa Lavinia, me parece a mí que fue también otro puntal frente a la referencia que estamos hablando. Un electorado más joven incluso. Y sus tres hijos, porque se mostró familiar, no así la vez pasada, mientras que la candidata Luisa no tenía esa probabilidad. Luego los aciertos y los desaciertos de la misma candidata Luisa, el tema de la desdolarización que se hablaba, que la profundizó en un conversatorio el expresidente de la República con el asambleísta Patiño,
Posteriormente, la señora Cabezas con antelación había argumentado este tema que es demasiadamente sensible en la comunidad. Luego de esto terminó poniéndose ella mismo el harakiri cuando habló de estas personas que iba a contratar con no sé cuántos millones de dólares, alrededor de 80, que la gente las identificó exactamente con lo que está pasando en Venezuela. Claro. Y eso, estos gestores de paz no calaron en la comunidad y permitieron, yo creo que un desbalance. Y adicionalmente lo que nosotros habíamos conversado con antelación es, ¿querían ellos ganar esta elección? Esa creo que es una gran pregunta que hay que... Parecería que no, por todas las cosas que hicieron. Exactamente. Y son temas que son demasiado infantiles, porque cuando usted está... Con gente de mucha experiencia, no estamos hablando de Ah, gente que está recién en la trajeron política. asesores. Claro. Asesores de la más alta alcurnia para poder decirle a usted, vea, tome el mismo concepto que tuvo el señor Lazo con Andrés No Mientas otra vez. Me parecía a mí demasiado infantil aquello, por poner un término muy suave. Y adicionalmente ponerle desde la vestimenta, comparándola con el señor Técnico de Barcelona. técnico de Barcelona. Entonces yo le digo, es un cúmulo de Segundo aciertos Castillo. y desaciertos de second custom, que han permitido que justamente el presidente gane estas elecciones. Y yo digo, no, será el poder omnímodo que tiene el expresidente de la República, Rafael Correa, respecto a que él es el único que podría salvar al país y pone gente para cooptar simplemente el poder político en la Asamblea y mantenerse 2, 3, 4 años hasta cuando él vea la fórmula de regresar a ser el gran salvador de la patria. Ese es lo que está en juego en este momento. Parecería que... ¿Qué le parece a usted, Carlitos, la lectura de los resultados y un poco también lo que dice el doctor César? Sí, bueno, saludo a Boris, a Vladimir, al doctor Guerrero. Sí, me parece a mí que coincido casi en la mayoría del análisis. Yo creo que casi un semidios acá en el Ecuador desde que se implementó la dolarización. Hablar en contra de eso o tratar de meter, digamos, geopolíticos muy académicos, ¿no? Porque a mí me parece que principalmente el error que comete el expresidente Rafael Correa hablando con Patiño en un canal internacional, hablando de geopolítica fuerte, que quizás le puedan entender en círculos académicos, que quizás le puedan entender en sectores donde habla de geopolítica de altísimo nivel, pero estamos en una elección, y una elección donde en este país obviamente el dólar es un semidios, o sea, no hay cómo hablar en contra de eso, son temas muy sensibles, a tal punto que podría parecer desde el otro lado como que no existía, como que es la segunda ocasión, porque ya había existido quizás estos temores en la elección de Arauz, ¿cierto?, hace algunos años, y ahora se vuelve a repetir un error en un tramo de la campaña bastante importante, ¿no? Porque finalmente yo creo que sí estuvieron la gente indecisa, ahora mismo se peleaban un porcentaje de votos menor que en la vez anterior, y más bien más que aciertos del presidente Nuevo, porque no los veo esas fortalezas. Creo que es un gobierno también sin mayores oportunidades, y por eso es que tú ves el gran grado de ausentismo que hubo en primera vuelta, el porcentaje importante también de nulos. Simplemente lo que venció ahora es el miedo, ¿no? Generalmente se dice que mucho en la política y en las elecciones se mueve por estas circunstancias. Lo que venció acá es el miedo. El miedo a este tema de grupos pacificadores, ¿no es cierto?, que lo vendieron como estas guerrillas muy similares a las de Nicaragua, o a esos grupos de disidencia que generalmente maneja también la dictadura de Venezuela. Pues supieron vender bien y aprovechar esos errores, pero yo creo que el más grande fue el tema de la desdolarización. En segundo término, también hay que decirlo, un enorme gasto en ambas campañas, ¿no es cierto?, pero principalmente de la de Luis en las últimas semanas, que terminó por aburrir al que menos, ¿no? Ustedes que manejan el tema de redes sociales, te metías a Spotify, te parecía eso, te metías a YouTube, o sea, prácticamente un joven no podía escuchar su música porque le aparecía cada rato esa figura, y terminó siendo cansina. Y lo tercero, que coincido plenamente, es que ella no pudo vender definitivamente ni el discurso de mujer, que podía ser una ventaja enorme, no lo terminó vendiendo porque finalmente en el debate ataca a otra mujer que está bien posicionada, que es Lavinia. O sea, y cuando digo ataca no es que lo haya hecho directamente, pero al hablar quizás de un tema peliagudo, que eran los problemas del presidente con su expareja, mucha gente lo vio como un ataque. Y en segundo término, ella no termina por capitalizar eso, porque no la dejan ser. Y obviamente es
creería yo quisiera ponerme a veces en los zapatos de estos dos líderes, el uno el que manejó la campaña a nivel político, que es Ricardo Patiño, y el otro el señor Correa. Es muy difícil estar fuera de un país y manejar a distancia, ¿no? Entonces, a mí me parece que Correa puede ser brillante en muchos temas, puede ser un pensador y alguien que esté haciendo cosas interesantes, pero verlo desde Europa o verlo desde otros países de América Latina al Ecuador es distinto que vivirlo acá. Y básicamente los errores que ha cometido ahora son errores de primer grado porque no está en la cercanía del país. Él cree que el Ecuador sigue siendo el Ecuador cuando él tenía mayoría y hacía sabatinas y podía decir cualquier cosa. Y el todo Ecuador ha mundo le cambiado, aplaudía, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues diríamos que podría ir en esa lógica y obviamente también una enorme disparidad, digámoslo, mediática, ¿no? Que le ha permitido, obviamente, al presidente manejar esas narrativas, muchas de ellas reales, otras agrandadas o falsas, pero finalmente ha sido eso, ¿no? Los aliados, el seguir vendiendo el miedo, tener vocerías poco preparadas, ¿no? Y obviamente lo de la señora Cabezas, lo de este tema también de la religión, que a mí me parece que es súper fuerte, o sea, no te puedes meter con el tema religioso en una elección, y eso hizo que incluso se incline la balanza, ¿no? Y maximizar eso, porque finalmente si lo hubieran dejado ahí como un tema, quizás moría, ¿no? Pero ellos mismos se encargaron de darle más fuerza a eso, y obviamente desde los púlpitos también. La otra tendencia también se encarga, obviamente también aprovechan también a veces No, los errores. ¿Sabes? no, y hemos visto y hemos vuelto a ver imágenes que quizás creíamos ya desaparecidas, que desde el púlpito se vuelve a hacer campaña de manera frontal. Sí. Todos esos factores influyen en la enorme diferencia que ahora vemos. Y la Iglesia Católica lo hizo. Sí, Lo hizo. jugó un papel Se importante. definió como se hacía cuando los conservadores estaban en los inicios de labores queriendo llegar al poder. Y esas son realidades. Y el poder también, hay que entenderlo, ¿no? Carlos puso a colación un tema que es sumamente importante. El miedo juega en la política. Usted no vota por... Usted puede votar porque le gusta a una persona, porque le disgusta o porque tiene temor. No hay otro factor. El tema de la ideología ha quedado tan lejos en nuestro país y en el mundo entero, que ya no se define por yo soy de izquierda, de derecha, centro izquierda, porque muchos de los actores políticos muchas de las veces tienen que optar por una, digamos, tendencia que es la que lo auspicia, no necesariamente la que usted considera. Y adicionalmente a esto, yo creo que el tema de los chats, el no pronunciamiento de que esto estuvo mal porque el país vio. Yo tengo la imagen a este señor Verduga cuando le estaban intentando quitar el celular, la desesperación, no me lo quites porque tengo todo. Y no se dieron cuenta que la tecnología le permite ahora lo borrado, sacarlo, traerlo. Y digo, y como son tan chantajistas que entre ellos mismos no se soportan, comenzaron a guardar sus propias conversaciones. Y las conversaciones con sus mejores cuidarios y supuestamente amigos. A grabarse entre ellos. Y usted se dio cuenta que esto servía justamente para poder cooptar el poder para utilizarlo como ellos lo venían utilizando. Y la candidata a presidenta, jamás se definió sobre esa circunstancia, no dijo una sola palabra respecto de que eso estaba mal y que los que son simpatizantes o no de los movimientos de izquierda y principalmente Rafael Correa, ya tenía usted catalogado como los de la Liga Azul, estas personas que le están haciendo daño al país, y la candidata a la presidencia no dice absolutamente nada. Sí, indudablemente. Verduga, por ejemplo, es un buen político, yo lo conozco desde muy joven, pero evidentemente él siempre quiere ser candidato a presidente, y parece que por ahí quedaron resquemores y quedaron algunas disidencias, porque también es el otro tema, y lo hemos visto en ambos lados. Cuidado, no es que solamente esté en Revolución Ciudadana. Aquí mismo tienen como 5 o 6 frentes Revolución Ciudadana, ADN también debe tener unos 7 u 8 colectivos. Esas divisiones hacen que, por ejemplo, ahora mismo con los resultados, los alcaldes, los prefectos salgan a tomar distancia, porque hay que decir verdad también, gran parte de la militancia de base de Revolución Ciudadana no estaba de acuerdo con la candidata Luisa González, precisamente. Fue una imposición desde... Es una imposición. ¿no? Y es una imposición, y quizás en esa línea también se puede ver la debilidad de muchos que apoyaban a pie juntillas, bajo la lógica de que el Machi dijo eso y vamos hacia allá, pero no es que había tampoco mayores esperanzas en esa candidatura, ¿no? Y por allí usted puede ver también las profundas debilidades que fueron más evidentes en segunda vuelta.
Yo hacía un análisis con los amigos, no sé si puedo tomarme un segundo. ¿Quién es Luisa González? En principio. ¿Qué ha hecho en el país? Pues usted comienza a analizar, es una abogada. En el tiempo de la Revolución Ciudadana se fue a sacar una maestría en España, pagada por el gobierno. Después fue secretaria, después tiene una glosa de $1 millón. Tiene 2 hijos, yo no me puedo meter con la familia, pero eso es lo que tiene. ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles eran las virtudes de la candidata a presidente para que el presidente, expresidente de la República, le diga, usted tiene que ser? La condescendencia cuando fue secretaria privada y no abrió la boca. ¿Cuál es el mérito de ella para hacer? Y yo comparto contigo, Carlos, no sé si podemos establecer eso. Yo creo que en la Revolución Ciudadana tiene gente, y gente de base, gente que vino trabajando. Y entonces, ¿desde dónde se impuso la candidatura? Desde Bélgica. Y después, ¿desde dónde se impusieron las candidaturas asambleístas? Desde México y Venezuela. Tuvieron que hacer viajes para ir a decirle, Mashi, por Dios, ponme primero, ponme segundo. Y eso costó dinero. Y entonces usted ve, como dijiste, un tema administrativo político que está siendo gobernado desde otro país por una sola persona. Y claro, no es lo mismo el candidato, el expresidente en el país, que el expresidente fuera del país. Ya perdió contacto, han pasado 6, 8 años de que no está aquí. Yo me acuerdo que la última vez que estuvo en este país haciendo proselitismo político, estuvo en un vehículo y le lanzaron naranjas en los ríos, ¿ah? Entonces ya no era la misma persona que con su sola voz podía detener a una persona y ordenar su prisión preventiva por el momento, hasta instaurarle cargos. Me parece a mí que la izquierda como tal debe reflexionar de que ese líder ya es un líder caduco, que es importante en el país, sí, indiscutiblemente, pero que así no van a llegar a cooptar el poder. Peor aún con lo que pasó con Isa. Isa, que tuvo una votación interesante, se suponía que debía ser el movimiento indígena el 6%, hace 4 o 5 años lo tenían, bajaron, claro está, lo pusieron a Isa. Yo nunca pensé que Isa iba a cooptar por la posibilidad de ser presidente de la República, porque tiene, digamos, mucha resistencia al interior, y el momento que se alía a la Revolución Ciudadana, en una alianza torpe, en una firma, era que manden más virtual, ¿no es cierto? Por Zoom. Y entonces usted ve a los ecuarunari que se van para un lado, nuevamente a las diferentes tendencias, decir, ¿por qué tomas una decisión sin consultarnos? Que esa es una realidad. Y entonces, en vez de sumar al movimiento indígena, lo comienza a dividir. Yo creo, estoy convencido que no más allá de los próximos 6 meses, el movimiento indígena o cambian de líder, o el líder va a querer incendiar para comenzarse a hacer notar, porque esa es su característica principal. Claro, que también habría que analizar, bueno, mi criterio, yo respeto el suyo, pero me parece, por ejemplo, que Rafael Correa no necesariamente representa a la izquierda como tal, ¿no? Y que también es otra lectura, quizá en lo geopolítico para mí se ha quedado. O sea, ahora mismo hay una enorme ventaja, digamos así, para lo que podría llamarse, entre comillas, izquierda en el mundo, ¿no? O sea, finalmente tienes a una potencia emergente muy grande en el Brasil, tienes aliados importantes en Medio Oriente, en el Asia tienes a la gran potencia, por mucho que se quiera decir lo contrario, ¿no? Todavía hay, digamos, esta creencia muy popular de que los Estados Unidos está arriba, pero realmente la China es, duela a quien le duela ahora, es la potencia mundial del mundo. Y finalmente ellos manejan, al menos en discurso, esa línea ideológica. Ninguno de esos temas hablaron. O sea, usted le escucha a la Revolución Ciudadana y nunca dijo, bueno, vamos a hacer una alianza de pronto con Costco, que es esta empresa estatal china, para sacar nuestros productos por Chancay. O vamos a hacer una alianza con Brasil poder, desde el sureste o desde el nordeste también, que tienen grandes centros industriales, vamos a mejorar ese comercio. No hubo nada de negocio, del tema internacional, mientras que el presidente sí, o sea, jugó sus cartas, se fue a esta reunión, así le quieran decir que era pagada, lo que sea, pero el tema es que se reunió con Trump. La foto era... Y la foto era lo importante, o sea, geopolíticamente para mí le ganó, teniendo más ventajas geopolíticamente, porque si usted ve el mapa de América Latina y digamos de algunas potencias importantes, podían significarle. Por ejemplo, nadie habló de una gran crisis que enfrentan nuestros amigos en el oro y en la costa, los exportadores de banano. ¿Cuáles son nuestros principales compradores? Rusia y Ucrania. Solamente que el señor Correa, en lugar de irse a hacer esa entrevista
hay que decirlo, ridícula con el señor Patiño. Hubiera dicho, ¿sabe qué, señor Putin o director de comercio de Rusia? Asegúrenos de que si llega Luisa nos va a comprar el banano como nos han venido comprando. Solo con ese solo anuncio hubiera sido más importante, ¿no? O solo con ese solo anuncio. Si le decían a la India, por ejemplo, que es también un presidente o un primer ministro, perdón, bastante interesante. Si le decían al de la India que se pronuncie y diga, ¿saben qué? El camarón que nosotros estamos subdistribuyendo y comprando a otras naciones, también lo vamos a distribuir hacia el Asia. Sería importantísimo. O si le decían a Singapur o bueno, a la misma China, ¿sabe qué? La China va a instalar un radar para que deje de pasar esos contenedores contaminados con la droga, ¿no? Que era un parte de esa narrativa discursiva. Solamente con esos pocos anuncios en geopolítica mundial podrían haber movido quizás otra votación, pero no lo hicieron y se dedicaron quizás a esta otra cuestión. Y obviamente yo creo que, por ejemplo, en geopolítica terminó ganando también Daniel Noboa, que es otro tema que no se ha analizado. Claro, es que ya en propuestas no hubo. O sea, creo que una de las campañas con menos cantidad, casi nada, nulo de propuestas en lo absoluto. O sea, no sé qué propuestas se me haya quedado a mí como decir, esta era la bandera de Luisa, incluso del otro lado también. Y quería responderle el criterio porque es importante lo que dice el movimiento indígena. O sea, sentarlo a Isa de por sí no te iba a dar los votos. Tenías que ofrecer o zanjar esas diferencias. ¿No es cierto? Yo en algún momento le decía a algún líder o a un vocero de acá de Revolución Ciudadana, ¿por qué nadie de Revolución Ciudadana en Loja se atreve a decir, ¿sabe qué? Cometimos un error. Por último, endílguenle a Joan Ortiz, ¿sabe qué? Joan Ortiz cometió un error y nosotros, como una forma de resarcir a ustedes ese daño histórico que les hicimos, les vamos a construir una unidad del milenio en Saragún. Hubiera sido más propositivo que decirme, voy a tratar de unirme con ISA o los traigo a un vocero de ISA. Hombre, o sea, lo traen a Mauro Andino, que a mí me parece un tipo brillante y todo lo que quieras, pero acaba de perder una elección en su provincia y no es precisamente un vocero legítimo del movimiento indígena, ¿no? Y adicionalmente, porque a mí me gusta ir a esos coloquios, ¿ah? Es cierto. De eso se trata. No, aquí es medio loco. Aquí es medio loco. Y yo le digo, lo traen a Mauro Andino. Y Mauro Andino les dice, vea, tienen que aceptar que Venezuela no es un país democrático. Obvio. Que no presentó que es una dictadura. Que es una dictadura. Lo traigo para que me diga lo que la candidata a presidente dijo. Yo lo reconozco como un país democrático. Entonces, esas cosas le hacen daño, porque uno tiene que ir aprendiendo también en el camino lo que está bien, correcto, lo que está mal y la reflexión de cómo están las cosas, ¿no? Que no todo es como yo lo quiero ver, sino que también hay gente que está preparada y tiene conocimientos específicos que puede orientarte sobre estas cosas. Y ese vacío, ese vacío permitió que mientras el uno tenía la foto con Trump, a la otra le monten que tenía la foto con Maduro. Y lo más difícil, ¿no? En principio lo alargaron tanto a esto, los entrevistadores internacionales de CNN querían extraer, Luisa, ¿usted va a reconocerlo a Maduro? Pregúntele eso más bien, cada cual tiene que resolver su propio tema. Para en el momento más álgido, que es el debate decir, yo sí lo reconozco, yo sí soy la rana René. Qué feo, ¿no? Yo digo, a mí me parece extraño, yo siempre quiero pensar que esto fue conducido porque hay fuerzas extrañas que hacen que esto pase. Usted no me puede decir a mí, pero en esta entrevista, en este debate, a usted le van a preguntar esto. Y su respuesta debe ser esta. Y desafortunadamente eso no es. Y entonces yo me quedo con ese sabor agridulce de que no nos están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque hay intereses que están por encima de la mesa o por debajo. Usted vaya a ver. Y el tiempo vamos a ver qué pasa. Yo lo he visto al presidente ser muy hábil en la asamblea. Ya vamos a ver qué va a pasar ahora en la asamblea. Establecer lazos, como lo hizo anteriormente, que los unió a los socialcristianos, los unió a ADN en este momento y los unió a la Revolución Ciudadana para distribuirse la asamblea. Se supone que ahora en la asamblea hay dos partidos, hay la partidocracia, dos personas que van a ser los líderes políticos, pero se olvidan que hay minorías. Esas minorías son las que van a desestabilizar a un lado o al otro el tema político en el país. Entonces, si no se ponen las pilas, no los van a ver ustedes a los indígenas en las vicepresidencias.
porque a lo mejor ya este momento con la pérdida vamos a tener 10, 8 asambleístas que van a votar en favor de la tesis presidencial porque les toca estarse en apariencia 1 o 2 años si es que hay esa constituyente que yo la veo lejana. Bueno, habrá que ver, sí, porque si se da en los 6 meses que normalmente han hablado algunos de los voceros del gobierno, el propio presidente, prácticamente se vendría una tercera vuelta electoral. Muy polarizada, pero yo coincido también con ese tema. Yo vengo hablando hace algún año. Si hay constituyentes, volver a elecciones nuevamente. No, pero es que hay el Club de Mocolí, que no hay que olvidarse. O sea, otra cosa son los grupos económicos que hace tiempo nosotros no lo estamos viendo. Mira, si hablamos geopolíticamente, ¿qué le convendría más al país? Te lo dicen los brasileños, te lo dicen los peruanos, te lo dicen los chilenos. ¿Qué le convendría más al país? Que el nodo para que el Ecuador vaya hacia este puerto internacional de Chancay y otros también en México es Puerto Bolívar. Pero no les conviene y ellos están vendiendo el tema cerca de Guayaquil, que es Pozor. Ellos se reúnen en la isla de Mocolí y le aseguro que obviamente no va a ser presencial, otros estarán ahí con una tablet, ¿no es cierto?, los que están fuera. Y yo a veces también sí tengo esas dudas, ¿no? Que quizás luego veremos un remozado pacto ahora y quizás no le extrañe de que digan, bueno, por el bien del país vamos a tener acá. Porque en el Club de Mocolí se reúnen los grandes grupos económicos que pertenecen a estos partidos. Hoy con una ventaja, ya no está el Partido Social Cristiano y ya no hay otras fuerzas. Ahora solamente deben reunirse dos, uno por tablet y uno presencial. Y hay un problema, si me permites, Boris, claro. El país está dividido en votos. Entonces tenemos 48, 53, van a estar 50, 6 meses. ¿Por qué? El desgaste del poder. Si usted en 6 meses quiere llamar nuevamente a elecciones, primero necesita un plebiscito. La balanza se puede inclinar con 2 o 3 puntos. Y si no te la aceptan. Por eso es que yo veo muy difícil que en este momento nosotros podamos pensar que va a haber una constituyente. Yo creo que van a terminar haciendo reformas parches y si es que en verdad quieren, después de todo el proceso, porque hay muchas trabas constitucionales, van a dejarlo para los últimos 6, 8 meses, ya del final del mandato, para entrar con una reforma y ver la posibilidad de perennizarse también en el poder, ¿no? Que esa es otra de las cosas que siempre utilizan, claro. Siempre. Se utiliza, a la Constitución lo utilizan para la tendencia política, ¿no? Estamos con izquierda, entonces vamos a hacer declarativo de derechos. Vamos con el centro derecho, la derecha, vamos a hacer que impere la ley, ya no los derechos. Entonces, donde se termina tu derecho, empieza mi derecho. Ya no hablamos del colectivo, ya no hablamos del pro homine, sino hablamos de los intereses más económicos, de los intereses sociales, la destrucción de la naturaleza para el enriquecimiento lícito e ilícito de cualquiera. Por ahí pasa. Ahora, ¿tendrá gobernabilidad? Bueno, primero con este escenario de la Asamblea, por uno. Ahora, de alguna manera los deja a la izquierda también un poco juntos, digamos, Partido Socialista, Pachacutic y todo un poco a la izquierda. Y en algún momento que comete un error el presidente Noboa, que lo va a cometer sin duda alguna en alguna situación, toda esta agrupación salir, como usted decía hace un ratito, con ISA y todo, para tratar de capitalizar esa votación o esta agrupación y ser el líder de este sector. Es que no hay ese liderazgo real. El tema es de que estamos hablando de una izquierda que es múltiple, que finalmente no logra aglutinar un discurso. Y que ahora hay corrida mismo, de toros para mí. Para mí, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita mismo, ya cada quien por su lado. No es que sea corrida de toros. Yo lo que veo es que no hay una agenda. O sea, finalmente, por ejemplo, para mí fue absurdo ese comunicado de Pachacuti, a poner 24 puntos ahí que nadie los iba a leer. Es un absurdo, ¿no? Otra cosa es decir, ¿sabe qué, señores? Vamos a hacer una agenda agrícola. Usted, señor Rafael Correa, tuvo pésima gestión del agua y pésima gestión de la tierra. Este es un punto concreto. Eso es hacer política real, pero poner 24 puntos ahí diciendo que vas a eliminar el tema petrolero, eso me parece declaraciones de amor. Entonces, en las declaraciones de amor se termina en la víspera, y esto no va a fructificar mientras no se construya una agenda realmente de gobernabilidad. El Partido Socialista, no sé si le habrá aportado mayormente, ¿no? Pero básicamente en ideas, eso se va a desmontar. Y vuelvo a repetir, yo creo que finalmente lo que más le conviene al país, más allá de cualquier cosa, es que estos dos líderes se sienten a conversar y quién quita que quizás terminan pactando el tema de la gobernabilidad
para quedarse con esa constitución hiperpresidencialista que a cualquiera le va a gustar. A cualquiera le gustó. Le gustó a Lenin, que dijo que le iba a cambiar y la mantuvo con parches. Le gustó a Guillermo Lasso, que también dijo que le iba a cambiar y no pasó nada. Y seguramente le gustará ahora, porque una cosa es echarle el lodo a esa constitución fuera del poder y otra cosa es estando en el poder. Muy claro, pero se corría de todo. Y en la UCI. Y le digo, porque, a ver, antes de las elecciones, usted los vio en la Casa de la Cultura en Quito, vamos a reunirnos, se fue Granja, fueron todos, ¿no? Claro, claro. Socialistas o socialistas. También hay algunos. Pero... ¿Ya? Vea, el país, en Loja, por ejemplo, usted no puede juntar los 4 asambleístas. Qué vergüenza, ¿no? Usted no ve una reunión entre el alcalde y el prefecto en el que podamos decir, si es que no es por el COE provincial que tienen que obligatoriamente estar ahí. Y si no mandan delegados incluso, en algunos casos. Hay temas que son tan sencillos, amigo mío. Vea, yo ayer fui a dejar a mi hijo en el aeropuerto y había un derrumbito acá. Hubo una cola terrible, ya llegué, no se pudo ir. Entonces yo digo, no hay quien administre esta ciudad. ¿Cómo no van a poder cambiar? Aquí a la salida de Loja, que es tan pequeño, un movimiento de tierras tan sencillo. Pero eso es falta de unión. O sea, no tenemos un tema de como tú dices, coordinación, ¿no? ¿Usted cree que este momento por eso yo decía a Carlos que la izquierda debe repensar? La izquierda debe repensar. La izquierda ahorita se está repensada o está unida a través de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Y él pone las condiciones y lo que se hace y lo que no se hace. ¿Quién es? Yo tengo extraordinarios amigos en el Partido Socialista. ¿Quién? ¿Quién llega? Además del doctor Pablo Carrión, que había venido haciendo una tarea extraordinaria durante toda su carrera médica y su actividad social en el Colegio de Médicos de Loja, le permitió estar en la concejalía. Dígame usted, ¿quién más? El MPD, ahí lo ve usted al doctor Reyes, ya armando su propio movimiento. Ya está, él es candidato a alcalde de Loja, está organizándose para eso, ya tiene programa en la radio, ya está siendo de activista político, ¿no es cierto? Así empieza. Entonces, nosotros vemos las cosas como son, o sea, no hay para qué ponerle que no es cierto. La izquierda no se une ni por principios. La derecha es peor. Porque yo le digo, no, por lo menos usted ve en la Revolución Ciudadana gente que entrega el corazón, gente que está activando, gente que tiene la voluntad de salir a la calle, a gritar, a luchar, a reclamar sus derechos. En la derecha todo el mundo son gerentes. Nadie quiere mojarse el polo. Y entonces usted ve que este momento no sé hasta dónde va a llegar ADN. En ADN hay una visión, me parece a mí, media exagerada, como les pasó cuando llegó el presidente Lasso. Exagerado triunfalismo. Sí. Yo les durará hasta las seccionales, porque ya hay como 7 candidatos. Claro, y es correcto, ¿no? Y es correcto que una persona que llega al poder, que tiene una amplia aceptación, esté pensando en las seccionales para fortalecerse para las que vienen. Lo normal. Y si habrá desgaste del poder, ¿cómo irán a estar en 2 años? Con la diferencia que el presidente ya no es un presidente nuevo. Ya cumplió el periodo de transición. El de prueba ya está. Ahora le toca la ejecución. Le dio completando el lazo. Sí. Entonces, esas son las cosas que están pasando en el país. Yo veo que desafortunadamente a mí siempre me gusta el equilibrio, ¿no? Si lo blanco perduraría, no tendríamos la visión del negro. Es como la noche y el día, como el amor y el desamor. Usted necesita el equilibrio. Y el equilibrio es importante porque las fuerzas se equilibran para que justamente no hayan atropellos. Yo como abogado lo he dicho hasta el cansancio. Las cosas que está haciendo el presidente respecto de no dejar la posibilidad de encargar la presidencia son temas totalmente inconstitucionales. Pero se basan sobre el principio de los decretos ejecutivos, mientras estén ahí, tienen presunción de legitimidad. Entonces, mientras usted no lo impugne, siguen siendo legítimos. Lo impugnan vía constitucional o vía administrativa, pasa el tiempo, entonces así ha sido, pongo otro. Y eso le da un mal sabor agridulce a la boca, porque entonces usted ve temas de totalitarismo. Se advierte que esto está pasando en el país. Y si mañana no le gusta la vicepresidenta al presidente. La que está ahora, que ni el nombre casi no se conoce. La señora Pinto, del grupo Pinto, ¿no? Sí.
Y es un tema que debe preocuparnos, Sí, porque, sí, sí. porque o sea, lo que hemos visto ahora mismo, ¿no? Con un presidente candidato, es bien complejo. O sea, lo que uno termina viendo en mucha gente y con buenos amigos que hemos conversado, incluso, le digo, ¿tú le justificarías si eso mismo hiciera el otro lado? O sea, si hubiese hecho el otro lado, ¿tú le justificarías? Y hemos visto justificaciones de todo tipo, en el tema de violencia contra la mujer, en el tema de pasarse por encima de la Constitución y otras cosas. Y es un tanto preocupante desde el Que punto no de le vista ha- del votante. Ya electoralmente Sí. si hablamos electoral en votos, eso no ha afectado. No ha Quizás mucho. afectado. ¿Por qué? Porque sí hubo otra Ujú, cuestión de la que nadie ha juzgado, ¿no? ujú, Todo el mundo criticaba. claro. Recordemos hace 5 o 6 años cuando estaba en el poder del correísmo. Ujú. Todo el mundo decía que los bonos eran lo peor del mundo. No es mi Ahora le criterio. ayudó, pero Ahora, le en cambio, ayudó. le ayudó. Claro. Porque hay un tema que habrá que ver si se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto? Estos bonos Pero al menos para la gente de las Fuerzas Armadas, de electoralmente, la policía. Pero electoralmente le sirvió. sirvió, A claro. muchos jóvenes que los ha metido en este programa de Jóvenes en Las Acción y toda plantas y esa poca cuestión, cosa, sí. le sirvió. Y Ujú. finalmente ahí también está parte de los resultados. Pero el tema es, ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿Aguantará el presupuesto, por ejemplo, para mantener esa cantidad de bonos? Y por eso que yo creo que también debemos reflexionar hacia lo que nos está pasando como país. O sea, finalmente, lo que yo critico en un día, luego me parece bien porque en cambio lo hace el candidato con el que yo estoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que debatir muchísimo el tema de los principios políticos. Pero se aprenden, ¿no? Las cosas buenas y malas se aprenden. ¿Quién no va a usted a creer que un militar o un policía le llegan $1,000 antes de la elección? Está bonito. ¿Es sostenible? Nunca va a ser sostenible. Los bonos para las elecciones no son sostenibles. El decretar 2 días antes de la elección la vacancia, el jueves, hacer de las personas que en verdad producimos 3 días hábiles y usted se queda sin dinero para el fin de semana. Esas cosas no están bien. Pero el poder se ejerce. Y el poder a veces se aprende lo bueno y también lo malo. Y esto de los bonos, hombre, lo han hecho todos. Y le sirvió. Todo, Los resultados le absolutamente. sirvieron. Pero es que estamos en una elección. Y había que hacerlo justamente 2 días antes. Y había que entregar ese dinero. Y había que presupuestarlo ese dinero. Ese dinero estuvo presupuestado antes de lo que ustedes creen. Puede faltar para todo menos para aquello. Pero bien, ¿qué va a pasar en el país? Ya el presidente de la República, yo digo, ¿no? Entró sin una estructura administrativa para la ejecución de políticas públicas. El presidente entró con el 4% y le ganó la vez pasada. Y cuando usted ve que le ganó, comenzó a buscar en su círculo de amigos íntimos a quienes vayan a ejercer los cargos más altos de la direccionalidad pública en el país, y muchos de ellos apostándole a la juventud y no a la experiencia. La experiencia es cosa seria. Usted, Boris, no es la misma persona hoy que hace 15, 20 años cuando empezaste a hacer. Por supuesto. Usted ya se equivocó, usted es más cerebral que con el ánimo nada más. Y entonces yo creo que este momento le toca renovar los cuadros en el sector ejecutivo. Entiendo yo que administrativamente tendrán que irse varios de los gobernadores y comenzar a pensar que la gobernación, por ejemplo, no es un cargo de caerle bien al presidente o al director del movimiento, y en este caso ni siquiera al presidente ni al director del movimiento, sino un señor en Machala. Feo, ¿no? Feo que yo tenga que decirle que en esta ciudad la cosa pública no está en manos del poder político local, sino que está en poder político de una provincia extraña, que es una persona que puso el dinero para la campaña del presidente y que hoy por hoy es asambleísta y su sobrina también es asambleísta, tiene doble poder. Entonces yo digo, no, ¿qué irá a pasar con el poder en esta ciudad? Lo vamos a volver a ver que se está ejerciendo desde la ciudad de Machala, o le van a entregar, que sería lo lógico, el poder político y público a los administradores de la cosa pública, en este caso de ADN Loja. Eso es lo que nosotros tenemos que ver que pase en los próximos 3 meses. Si siguen manejándose desde Machala, olvídelo. No hay seccional que valga. Así es, y yo creo que ahí nosotros hemos venido planteando, por ejemplo, una agenda de Loja, que no la hay. No la hay. O sea, si usted ve a ambos candidatos presidenciales, nadie ofreció algo importante. Seguimos bajo la misma muletilla de la Loja Catamayo, que es un problema de años, complejo allí, peliagudo, pero nadie está hablando de los problemas estructurales de Loja. Nadie está reclamando realmente. Y usted no ve en los 4 asambleístas
que tengan un discurso así bien claro, Claro. respecto de lo que va a ser el tema de Loja. A mí me preocupa también esa procesión a Machala, ¿no? Antes teníamos la procesión a Cuenca, ahora es la procesión a Machala. Entonces la procesión a Machala, y en Machala se decide vergonzosamente gran parte de los liderazgos acá a nivel local. No hay perfiles, se olvidan del tema de la meritocracia, hay muchas denuncias en los hospitales públicos respecto de ese tema. Y a mí me parece que, por ejemplo, en esa línea hay que caminar. O sea, porque el presidente no es acá ahora celebremos con champaña en Carondelet y lo propio acá a nivel de Loja. O sea, hay que pasar el chuchaqui de esta victoria electoral y básicamente decirle, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya empecemos a gobernar en serio. Porque un hospital público en el que no puedes encontrar medicina, Una cita que médica, ha sido sacarla. un tema bastante fuerte. Una ciudad en donde tienes el mayor número de PhDs y maestrantes, pero que tienen que irse fuera porque no encuentran acá posibilidades de trabajo. Una provincia que obviamente no logra despegar. Y encima de eso ser el apéndice de una provincia como el Oro, o sea, que se la quiere mucho, que es una provincia que le aporta de manera importante al país, pero no podemos seguir dependiendo. Totalmente. Y lo claro. propio nos pasa respecto al tema de turismo. No hay una agenda de Loja y a mí sí me preocupa, ya que han topado ese tema, lo que pueda pasar, ¿no? Lo que hicieron ahora mismo en esta campaña electoral es sumar apoyos de uno u otro alcalde. ¿Le sirvieron realmente esos apoyos de alcaldes para sumar votos? ¿Qué va a implicar esa suma, por ejemplo, de alcaldes? ¿Va a implicar realmente gobernabilidad? ¿Va a implicar que se atiendan las necesidades de Zapotillo, de Celica, de Pindal, de la zona de frontera? Me parece que por ahí hay unas enormes deudas, ¿no? Y hay que ir construyendo una agenda de Loja en la medida de lo que pueda hacer a futuro. Me parece a mí, con el respeto, quizá yo le tengo más fe a las dos mujeres, ¿no? Porque la una por su enorme preparación académica, que finalmente habrá que ver si en la academia se desenvuelve igual que en la política. Verónica. Y la otra, Verónica Íñiguez, y la otra, en cambio, que es una joven, hay que apostarle a su Ujú, juventud, sí. a que es una persona sin tachas en su vida. Pero los otros asambleístas, los dos, no les tengo mayor fe. O sea, ahí debo ser realista. Y yo digo, No, que- no le tengo mucha fe a los otros dos, pero básicamente, o sea, no se podrían Usted reunir los cuatro, se ni hizo- siquiera se- los Se dos. hizo viral en campaña. Sí. Lo mandó sacando la boca del programa. No le va a tener fe. Bueno, Con está razones bien. justificadas. Está bien, Ahí está bien. ahí hay un problema, ahí hay un problema nuevamente. Para nadie es desconocido, por ejemplo, que el doctor Tapia ha sido, a mi gusto, uno de los Humberto Tapia. asambleístas Ajá. con mayor calidad, un tipo muy ético, muy sano. El que Loja le reconoce ese tema, ¿no? Quizás no mediático, polémico. Digamos. No, Que es a veces lo que a veces también la gente reclama, pero si no hemos visto nada, si no ha hecho nada. Entonces, claro, nosotros sí tenemos ese análisis. Yo creo también, coincido, pero no ha sido tan Aquí estuvo el mediático, doctor polémico. Humberto, en cambio. sí. Ahora, Verónica. ¿Quién es Verónica? Ahí está el problema. Verónica no ha sido nunca de la Revolución Ciudadana. Me parece a mí que llegó por cosas del destino, le pidieron hasta la renuncia, de lo que yo sé. Y ella no renunció, no es de las bases. Adicionalmente no tiene un apego personal, lo digo personal por amistad con el Mashi Jerónimo se llama ahora, ¿no? Entonces, lo que sí lo tiene la Foca. Ahí está la diferencia. Porque el momento que, yo siempre digo, ¿no? La asamblea usted tiene, este momento está muy fácil gobernada, porque tiene aquí el capital político de ADN, acá el capital político de la Revolución Ciudadana y los que están dispersos que ya mismo se unen. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué van a decir en este bando? ¿A quién le van a hacer caso? Porque se trata del voto y se trata de confianza. Y desafortunadamente, eso le digo, le pasó a la Revolución Ciudadana. Le ha seguido pasando a muchos movimientos aquí que tienen dueño los partidos y solamente ellos pueden ser los candidatos. Entonces usted ya sabe que ahí no hay nada que hacer. Me parece a mí, sobre todas las cosas, y eso es lo que estamos siempre nosotros argumentando, yo creo que recojo tus palabras, hay que buscar una línea de base para sentar los lineamientos para dónde se va la provincia, para dónde se va la ciudad, Toma Loja. para dónde toma Loja. Ujú. ¿Cuáles son los votos que vamos a hacer valer en la asamblea? Ujú. ¿Cuál va a ser la presión que vamos a ejercer contra determinado ministro o cartera de Estado para que pueda cumplir las necesidades más apremiantes de nuestra ciudad y nuestra provincia? Esa sería una extraordinaria posibilidad. Pero me recargo. Vaya usted a la hermana provincia de La Suay, ellos se reúnen siempre. La fueron a sacar, mal sacada, una dirigente del
del Seguro Social porque la hicieron extrañar y ya le pagaron una indemnización cuantiosa, ¿no? En vez de haberle seguido un sumario administrativo y sacarla como lo que era. Pero por lo menos usted ve unidad en la diferencia. Nosotros no vemos unidad en la diferencia. Ahora, estos capitales políticos, tanto de las dos agrupaciones, Revolución Ciudadana, ADN, ya en lo local, ¿qué tan fuerte pueden ser en las próximas elecciones seccionales? ¿Qué tan se pueden organizar con la finalidad de también buscar autoridades en lo local, estas dos organizaciones políticas? Si me preguntas a mí, habrá que ver qué pasa con la presidencia de la República para ADN. El ejercicio del poder desgasta. Totalmente, claro. No es lo mismo este momento que están, como dice Carlos, en el Tuchaki. Todavía. Pasen 2 años y usted en los 2 años vea que el presidente no ha cumplido. Y con Que el presidente no ha subido con un el ISA tema incendiando electoral. Quito. Correcto. Ujú. ¿Qué es lo que van a tener Claro. que hacer para hacerse notar este momento? Y por eso creo que es el desprecio de Quito hacia los movimientos sociales, no a los indígenas. Pero a veces Sino- también resulta es que en cantones o provincias hay líderes locales que no se alinean o no son parte de las agrupaciones políticas, que son liderazgos más fuertes que los propios. En el tiempo más fuerte de la Revolución Ciudadana no pudo ganar en algunas ocasiones, aquí mismo en Loja. No ha ganado, porque Claro, además como se candidato convierten, alcalde. seccionalmente son líderes locales, ya, Ujú, sí, ya sí. no son líderes nacionales. Pero ¿cómo puede ser entonces- esa influencia? ¿Sí? A Puede ver, influir a veces. por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si usted lo vio medoreando ahí al señor candidato Íñiguez, estaba auspiciándole al candidato Castillo, porque candidato Castillo quiere ser candidato de la Revolución Ciudadana. Ujú. Y si no es de la Revolución, ya mismo está comenzando a decir, yo también soy de ADN, hombre, papito, si yo también voté por ADN. ¿Es cierto? Es que es así, pues ahí no van a buscar. Y entonces usted lo ve a Rafael Dávila, de mañana lo decía en el programa de Freddy, decía el director, decía, estuvo por aquí queriendo quitarme el partido. Ujú. Entonces verá, ¿no es cierto? Pero regresémonos con ADN. ¿Quién era el que mandaba aquí o estaba al frente en la primera vuelta? ¿No era Jonathan el mismo que se pasó a la Revolución Ciudadana? Jonathan Y no Quijano, era la misma persona que no se fue a retos. que el primer día que debía haber ejercido el poder lo extrañaron. ¿Por qué? Porque fuerzas oscuras, como digámoslo así con bonito, ¿no es cierto? Un señor que de apellido Torres que le dio, quitándole a la María Paula la papeleta electoral, había tenido un yernito en la ciudad de Loja y ese yerno había que ponerlo de director. ¿O no es así? Así es las cosas. Entonces, ¿y si es que mañana ya se va el señor Torres? ¿Se queda el señor director aquí cantonal o provincial? Vea, eso es la política en nuestro país. Yo veo que ha hecho un buen trabajo. No estoy hablando de él, estoy hablando de cómo fueron las cosas, porque aquí era medio loco este tema, ¿no? Sí. Ya, entonces pongámosle un poquito de locura. Me preguntas cómo me volví loco, decían, ¿no es cierto? Aquí está todo Entonces, permitido. hablemos las cosas, digamos como son, no tapemos absolutamente nada, transparentemos los actos. Y entonces, ¿usted quiere consolidarse como un director? Bien. Bien. Vea, le ofrecieron la gerencia del Banco del BEDE. Ujú. Contigo conversó. Sí, Y sí. cuando conversó contigo dijo que sí, que a mañana iba a ingresar y que mañana comenzaban a quitar a todos esos correístas sinvergüenzas que se ha quedado en el sector público y que no los hemos podido cambiar. Al otro día le quitaron la gerencia. Entonces yo digo, ¿el poder dónde está? Muchas de las personas que trabajan, yo los he visto porque también estuve trabajando ahí sin intención de llegar a ningún cargo público. Trabajan mucha gente y les dan direccionando desde Quito, donde se firma todo, y adicionalmente desde Machar. Entonces, si es que eso no va a pasar, si no van a haber un cambio así dramático y el presidente entiende que hay que dejarlos a estas personas que se sacaron la madre por llevarlo a la presidencia, en 12 años, ¿usted cree que va a pasar alguna cosa importante? No lo veo. Es bien difícil porque hay un desgaste. Y la otra cuestión es que tú lo decías, Revolución Ciudadana en sus mejores momentos, Ujú. No con la pudo. HUD metido prefecto. Alcalde no ha podido. Señor no ha Torres me acuerdo. No ha que- podido. Creo que solamente cuando el Machi le levantó alguna vez la mano a Bailón, influyó en alguna elección, pero no eran directamente, ¿no? Y ya sabe usted el problema que tuvieron después. A mí me parece que las elecciones seccionales son otro momento diferente. Hay como 7 precandidatos en ADN, ¿no es cierto? Uno de ellos acá, su sobrino, que también está de Santiago. precandidato, Santiago,
a la alcaldía, el mismo director provincial entiendo que quiere Caramba. la candidatura, y bueno, hay como 7. Hay como 7 precandidatos, ¿no? Sí, Y como algo 5 que- precandidatos a la secuestrando. prefectura. Y en esa lógica no van a poder sumar. Y lo propio pasa en Revolución Ciudadana, porque en Revolución Ciudadana yo no sé si estén dispuestos, por ejemplo, a hacer una primaria entre el Chato Castillo, Jorge Reyes, Pablo Quiñones también, que me parece que está ahí, Juan Carlos Torres. O sea, va a ser muy difícil, porque los momentos son diferentes y los espacios son absolutamente diferentes. Hoy ya veía mucha gente de la Revolución Ciudadana salir con camisa morada. Y algunos son avivados. Claro, pero es que sí marea este Chuchaki, que lo sí marea decir, ahora somos la fuerza política, mire la votación que tenemos y ahora sí, vamos por la alcaldía, vamos por la prefectura, sí marea Pero ese tema. sosténlo en el tiempo. Claro. Yo creo que, o sea, y me imagino que eso deben estar conversando al interno y por eso que hay como 7 precandidatos ya dentro de esa organización política, porque entiendo que este momento sí debe marearlos, sí debe serlos muy triunfalistas, de decir, bueno, ahora, siguiente paso es vamos a la alcaldía, vamos a la prefectura, concejalías y los directores cantonales, casi candidatos cada uno a la alcaldía en cada cantón. Con una diferencia. ¿Dónde está el billete? Porque aquí son atrevidos, verás. Aquí te Cierto. traen artistas internacionales. Aquí mismo lo vos entrevistaste a mi amigo Jorge, ¿no? Sí, la norma dice eso, pero ya vas a ver. Yo solo dije, claro, que decía la norma que, como si es el código de la democracia. Sí, pero ¿y cuánto cuesta eso? Claro, no, si es bastante plata. Ah, ya. Entonces, Son ¿cuánto? unas- Vea, pero se son unas calcula más o máquinas menos que electorales aquí. $800,000, $800,000 costó Ya, la salida de Luisa en YouTube. Solo en YouTube. claro, se salía más que ese señor de Entonces, las pizzas, de que claro. Yo les digo, se ganó ya. sí tendrán el mismo billete para las seccionales. Si van a traer los mismos artistas, van a hacer ahora cuántos cierres y cuántos meetings van a hacer. Vea, cuando hay candidato a la presidencia como esta, dicen los entendidos que no cuesta menos de $25 millones. El Consejo Nacional Electoral, taiticos, como dice Adrián, papacitos, eso no van a hacer nada. Nada, absolutamente nada. No va a salir un solo centavo de lo que estoy hablando. Y ellos, no va a pasar nada en ninguno de los dos bandos, porque adicionalmente el uno es presidente y el otro tiene el poder político en la asamblea. Tan sencillo como aquello. Las candidaturas seccionales cuestan. Sí, totalmente. Cuestan. Y entonces ahí habrá que ver quién es el que pone el billete. Y usted puede ser un buen candidato, pero si es chiro, ya disculpen. No lo van a tomar ni en cuenta. Entonces, yo creo que también hay que comenzar a hacer esta labor social desde la sociedad civil para decirles, hombre, darán cuentitas, ¿no? Yo le decía al señor alcalde algún día, le digo, Gerardo Morán, ¿cuánto costará? Entonces hablaban 6, 8 lucas. Allá él. 5 o 6 dólares, sí. Ya. Con- Y montar con el orquesta. espectáculo. Claro, no, aparte, obviamente, toda la infraestructura ¿Y cuántos espectáculos hubieron? Claro, bastante. Y las 2 maracas que tenía en las manos. Suma. Y entonces usted le dice, lindo los carnavales, yo felicito a aquello. Pero diga, esta empresa privada puso este billete, lo contrató, aquí está. Lo mismo debieran hacer los candidatos actuales, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? ¿De dónde sale el billete? Que sea transparente. Que sea transparente. ¿Y a cambio de qué? Porque finalmente lo que muchas de estas empresas, entre comillas, auspiciantes y bonachonas, lo que pretenden es usar los ductos de la regeneración urbana, que nos costó a todos los lojanos, y lo pretenden utilizar a precio de gallina robada. O sea, muchas de estas empresas que parecen buena gente y que aparecen en muchos de los eventos de la alcaldía, no es tan de buena gente, ¿no? Porque ahí debía existir y debe existir un tema de negociación. Por usted ve, hay algunas empresas, no va a dar nombre, pero hay algunas empresas que usted las ve que instalan todo el tiempo en los ductos municipales cuando ese tipo de temas debe ser cobrado. Se va a quedar sin, se va a quedar sin internet en la No, pero a cambio de lo que debe. Le van a quitar. Esas realidades son bonitas, hay que decirlas. Se va a caer ese canje. Cierto. Sí. Bueno, ahora me toca, ya terminó el programa, ya. Me han dejado hablar, solo hemos dejado hablar. Meta la cuchara, No, tranquila. No, Tan yo- buena la conversación buena, que se quedó es que- escuchando todo el rato. No, un análisis brillante que han hecho, realmente los comparto. Pero yo sí quiero destacar, y para mí el punto de inflexión es desde el debate. Porque en el debate los dos perdieron. En el caso de que... Uno los- perdió. Sí, sí.
Pero- te interrumpo, ahora sí quiero interrumpir solamente. Vea, yo creo que perdió Luisa. La otra persona lo mandaron a que salga del debate. Si usted ve la posición que tuvo Luisa, fue una posición así como hablan en las comisarías antiguas de la mujer y la policía, ¿no? ¿Sí la viste cómo me habló? A base de insultos, de agravios, cero propuestas. Yo comparto contigo una sola propuesta. Si ella hubiese tenido una propuesta de estadista, otro hubiera sido el sentido. A eso voy, en el sentido digo de propuestas, porque ninguno hizo, pero la que más perdió fue Luisa. Sí, señor. Porque si va al debate es no para atacarlo al otro, sino para yo presentar a los electores que no votaron por mí en primera vuelta las propuestas para poder cautivar y decir, voten por mí por esto, pero no lo hicieron. Y también comparto con lo que dijo también Carlos, de la dolarización. Debería hacerle el presidente, luego en tono jocoso e irónico, un monumento a Carlos Rojas en Quito, ahí en una plaza, porque justamente fue cuando Con la señora con Cabezas. la Bien. Paola Cabezas. Y lo que decía es, ¿por qué permiten que voceros que no están preparados para hablar de aquello vayan y hagan tremenda barbaridad? Porque realmente fue una barbaridad tremenda que de ahí no creíamos, y yo creo que nadie se imaginaba lo que iba a causar a raíz del debate, de aquello, del miedo también, que muy acertadamente lo decía Carlos, porque nosotros nos ponemos a preguntar qué pasó. Y la razón es de que muchos no votaron porque él presentó propuestas, sino por el miedo a lo que podía venir Y no hubo, estando a la y otra no hubo candidatura. respuesta, porque mira, Eso, una respuesta, sí. por ejemplo, hubiera sido, oiga, Milei está al otro lado ideológico, ¿no es cierto? Milei acaba de sacar una moneda virtual, porque esas monedas virtuales tienen que estar respaldadas en dinero físico. O sea, no es que me invento por ahí unas monedas así nada más. Milei acaba de sacar, 180 países en el mundo tienen una moneda virtual. Esta va a ser una moneda virtual que debe tener su respaldo, obviamente, en dinero físico. Pero no hubo nadie que salga a decir esos temas. O sea, no hubo nadie que salga a decirle por lo menos, Exacto. Milei, ve, hombre, acaba de sacar. Saque la noticia del Clarín o de Página 2 y le diga, ve, aquí está. Correcto. Y otra cosa también es lo que decían muy acertadamente, el reconocer a Venezuela como un Estado democrático. Eso les pasó factura. Hasta los más analistas que son alineados a la tendencia de la Revolución Ciudadana lo dicen. Obviamente, y eso les costó. Lula y no lo ha reconocido. tampoco, Petro no lo ha tampoco. reconocido. Entonces es un tremendo error. Y lo que decía de Mauro Anino también es un joven brillante, un abogado también que participó por Pachacuti y no logró. llegar Por a- otra tienda Claro, política. por otra tienda política, porque no Por le permitieron. disentir, por disentir. No, Porque él les hizo algunas observaciones, una Por un tuit crítica. con Correa. Y obviamente. La pelea con Correa en Twitter, ahí, en X ahorita. Claro. Y otra cosa también, Imposible que sea también, candidato. claro, imposible. Posible que sea candidato. Lo que decía Carlos también es algo que. Porque es imposible si el vicepresidente le dijo de todo el candidato y él lo tiene. ¿Mm? Pero Porque, con Mauro sí lo Ah. sentenció ahí. Claro. vea, a este momento yo estoy en desacuerdo. No se fue a Venezuela, no se fue a hacerle la pleitesía en México. Nada más. Mauro Andino me parece que es de los mejores pensadores que Sí, tiene, brillante, sí, sí. es ecuánime, te dice las cosas como son, Como son. pero a veces a la gente no le gusta entender eso. Ese es el problema. Nada más. Y otra cosa, lo que decía es lo que no se, o se volvió a ver es que desde el púlpito obviamente se haga campaña. Y yo le añado algo adicional. Los periodistas, o sea, ciertos Pero- medios de comunicación a ver, amigo y mío. periodistas de frente. Te voy a decir una cosa. La religión católica en el país es de las más aceptadas, tiene los más altos índices de Sí, sí. aceptación. ¿Sabe qué religión profesa la candidata? Entiendo que es evangélica cristiana. Listo. Entonces era una pelea de estatus en el país respecto del tema. Por eso le decía, ¿no es cierto? Nosotros desconocíamos mucho de la candidata, porque fue una candidata impuesta desde el Mashi Jerónimo. Nada más. Una figura ahí que no le iba a fallar. Que buscaba Ya, que no pero le falle. oiga, comillas, la prefecta del Guayas, largo. Claro. Viene desde las bases. El alcalde Se había de metido, el alcalde de Quito comenzó a hacer cosas bien, estaba en su mejor momento. Mire usted, de la Liguita Azul, se peleaban justamente porque él era el que pretendía ser el candidato. Entonces me parece a mí que en esta circunstancia estas peleas internas destruyeron el movimiento. Porque adicionalmente usted ya le vio a la prefecta coqueteando con el presidente porque quería el otro puente para Guayas.
porque ella quiere quedarse otro periodo, porque acá no le dan la presidencia, no la candidatizan. Entonces, en ADN ahí no había el segundo, ahí no había nadie, el único candidato era el presidente actual, fin. En la otra tienda se supone que vienen de un proceso. Ellos son los que dijeron que iban a hacer primarias. Esas primarias que hicieron aquí, se recuerda esa farsa en todos. En todos. Entonces, y yo ahí sí le acoto lo que también desde el periodismo quedamos mal parados y también afecta la credibilidad, porque obviamente es legítimo para el ciudadano y para el periodista, pero no hacer en todo caso sean honestos con la audiencia y digan, está bien, yo desde el momento voy a hacer periodismo partidista, yo estoy alineado a tal candidatura y punto, listo. Mírelo usted a Vera. Pero después no se vendan de que son periodistas libres e independientes. Pero ¿sí o no? Alfonso Espinosa, por ejemplo, lo dijo y ya me pareció Sí, bien sí, que lo haga, sí, ¿no? sí. Lo de Carlos Vera siempre ha sido disimulado. No disimulado, estaba directamente, o sea, él era, yo creo que de los que más se fajó por el presidente. Y entonces, algo también que llamaban ustedes y lo analizaban sobre los bonos. ¿A quién, policía o militar, que le den 600, 700 dólares? Muchas gracias. Yo conocí un caso de un joven, Yeah. un joven, te cuento rapidísimo eso. Ese joven era correísta y dijo, bueno, chévere que han depositado al inicio, el primer mes. Cuando le depositaron el tercero ya se hizo, no, güey, Claro, porque claro. le parece bonito, pues hermano, que 3 meses te depositen casi sin hacer nada. Palabras de él, no me. Y ahí hay que tomar en cuenta que no solo es él, es la esposa, los papás, los hermanos, toda la familia, entonces son votos. Pongámosle que son 50,000 policías y 50,000, 200,000. 200,000. Multiplícale por 3. Sí, el problema es que el costo del voto crece elección tras Crece, elección. claro. Ese es el problema. Sí. Entonces, Entonces, lo de YouTube que ha notado, más Facebook, más suma el Spotify y otras plataformas. O sea, el gasto fue brutal. Nunca antes visto. y justamente de dónde salió esos recursos, más que todo, como dijo, le quitan al sector salud, educación, qué sé yo, pero para eso no puede faltar. Entonces ahí vamos a ver ese déficit que vamos de una manera brutal a sentir todos los ecuatorianos en el sentido. Lo que dijo el doctor, el día jueves decretaron el feriado para este jueves santo. Para ir a comer Claro. Y yo escuché a dos jóvenes hoy día que dijo, pero de una vez el presidente ya ganó, de una vez que nos haga el favorcito y martes y miércoles arreglado el paquete. Mire cómo influye en la juventud ese tipo de acciones. Y yo, para terminar, digo que más bien yo creo que ya son 8 años después de Correa, y yo creo que en este momento ya comienza a morir en sí ese fantasma de que la culpa es de Correa. Yo creo, como ya decía, ya terminó el periodo de prueba de aquí en adelante. Yo creo que para hacer una analogía, el doctor Carlitos tiene una empresa y yo soy su gerente, no funciono, me manda. Vengo otro y yo como gerente, como el otro gerente va a decir, la culpa es de Vladimir. Bueno, usted como dueño de la empresa, ¿qué va a decir? Oye, pero si ya se fue, ya soluciona los problemas. Sí, pero el problema es que el Cuco en este caso sí dio miedo. El Cuco se metió Obvio, con el semidios, que es el dólar. Eso O sí. sea, si tú eres el Cuco, ya sabes que eres el Cuco, no tienes que dar papaya. Sí, pero yo quiero terminar con esto y decir... Pero en términos generales, ¿el dólar es cuco? ¿O nos hizo bien o nos hizo mal? No, nos ha hecho bien. Por eso Yo digo, siempre somos le decía, semidios. ¿cómo sería para el presidente? Dios. ¿Cómo sería para el presidente Rafael Correa recibir 6.500 dólares en dólares, ¿no? Y decir, no son ecuadólares. Pero esos dólares son los que reclamó haciendo la demanda al banco de Pichincha por 600,000. Y después se los llevó afuera, ¿no es cierto? Vean, el problema es que a la gente le fascina el dólar. Son los que usted los ve en Miami, del un lado y del otro, Carlitos, ¿no? Cierto. Nunca los ha visto con zapatos Venus. Recalcan todos los días que hay que comer de lo nuestro, que hay que apoyar lo nuestro, y andan con todos los Guccis. El turismo aquí... Entonces, vean, hay que quitarles esa máscara de la falsedad ideológica que no les gusta el dólar. Les priva el dólar. Pero tienen que decir que el dólar es malo porque es gringo. Ah, si el dólar fuera cubano, otra cosa sería, ¿no? Y oye, sí, y también hay que resaltar y pongo a consideración también de lo que decía Carlitos también,
es el irrespeto a las normas. Todos sabemos del que el candidato presidente respetó el artículo 93 del Código de la Democracia. Y como dijo el doctor, no va a pasar nada. Nada. Aquí vinieron artistas, justamente le hicimos la consulta. Dijo aquí el director del CNE, que ya estaba en proceso, que ellos han estado ahí. Le In situ verificando. le cuento un cuento, Ok, ¿no? ya. El director del CNE dijo cuando fue el candidato Rafael Dávila que estaba entregando los caramelos, que ya mañana, que el expediente está listo, que tienen toda la información, que nadie pasa Bueno. a la disposición legal. Así dijo ayer. ¿Sí se acuerda? Eso no Ya, llega ¿sabe qué va a ni pasar? al Nada, tercero, olvídelo. pues, claro. Ya, Olvídalo. entonces, el hecho es de que nos estamos acostumbrando Hechos a que consumados. violenten las normas y no pasa nada en el país. Y ya para terminar, digo, lo que le viene... Va terminando 3 veces ya. Así lo digo. Yo digo, Caramba, ¿no? cada rato me interrumpen. Ah, porque no sabía Que es medio loco, que es medio loco. Es medio loco. interrumpirlo. No le interrumpa. Echa su polvorete, Yo pienso que ya es presidente, se terminó Concluya. la campaña. Y aquí en adelante le vienen momentos complicados porque el tema de la inseguridad, los problemas en los hospitales, que no hay médicos, que no hay medicinas, el tema de las dializadoras, que ya justo en campaña dijeron que han pagado los prestadores de salud, pero ya salieron las dializadoras a decir que es mentira. Entonces, lo que le viene es grave, la situación compleja que existe en las vías en todo el país, aquí en la provincia, los cantones, yo creo que ya es hora de que se dedique a trabajar por el bien de todos los ecuatorianos. Yo comparto contigo eso, ¿no? Le faltan ahora políticas estatales inmediatas. Hay temas que son muy sencillos, verá. Hubo una acrecentada en Loja. El COE provincial la declaró en emergencia. El alcalde de Loja sigue los procesos normales. ¿Qué le parece a usted? Cuando son procesos normales, usted puede impugnar, así no va a ser nunca. Cuando usted tiene una emergencia como esta, lo más fácil era declarar en emergencia, ir a buscar a la compañía que usted quiera, que sea la mejor, que le cobre los precios justos y en 15 días usted tenía el puente. Este viernes ya se le vence los 15 días de la Nacional. Una mentira más. Y lo mismo le va a pasar al presidente, lo puse solo para hacer una analogía. Usted tiene un país destruido por la situación invernal, declaró en emergencia. En eso Papi Correa era extraordinariamente eficaz, inmediato, porque el poder tiene que ejercérselo. Usted necesita saltarse todos los procedimientos, hacerlo, porque usted no puede paralizarlo al país. Le puse el ejemplo de que fui a dejar a mi hijo, me paralizó. Tuvimos que pagar penalidad, otra vez regresarse en la mañana por un tema, y así se quedaron varias personas, una persona que tenía un tema de una enfermedad que no pudo llegar a su momento. La vialidad del país tiene que hacérsela en forma inmediata, y para eso el presidente tiene las herramientas, ejerce el poder. Yo comparto contigo lo que se le viene ahora al presidente, si no saca los recursos necesarios y no endereza el tema fiscal, y no comenzamos a establecer políticas públicas para poder establecer dónde se están llevando el billete, porque no me diga a mí que en 1 año y medio no se han vendido puestitos en los hospitales, que las gerencias de los hospitales son gratis, o no, que secuestran pero después los mandan más blanquitos, cortaditos el cabello. Ah, Sin alusión. ¿no era medio loco este tema? Entonces digamos las cosas, pues. Enfrentémosla. El poder tiene que transparentarse. Crearon en esto los socialistas esta comisión para ejercer la posibilidad de tener a las personas más doctas cuidando el queso. Y mire usted qué es lo que pasa. Los jueces anticorrupción ya están guardados en este país. Entonces, hay medidas, le voy a poner un ejemplo, no, yo ya creo que es importantísimo jueces sin rostro, fiscales sin rostro. Porque le voy a comentar un caso. Yo tenía un secretario de la costa, del Oro, dice, doctor, vea, se cayó una avioneta con droga en Salinas. Mi papá es el fiscal. Y me dice, ¿coges el dinero o te mato? Ya no había otra escapatoria. Si usted no cambia este tipo de políticas, usted va a ver gente buena convirtiéndose en gente mala porque sabe que lo van a matar. Entonces, las cosas principales del país nadie las quiere decir, nadie las quiere hablar, nadie las quiere establecer como prioridades. Aquí nosotros estamos pensando todavía
en la diatriba que dijo la vicepresidenta y no hubo la propuesta. Una propuesta de esta naturaleza podría haber sido muy bien vista socialmente. Y yo creo que también nos estamos viendo hacia el mundo y lo que está pasando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, a mí me alegró que el otro día conversaba con quien dirige UTP-LTEC, y él me decía que, por ejemplo, la UTP le va a aperturar la posibilidad de que, aparte de que puedas tomar las materias de inglés, puedas aprender otro idioma, ¿no? Entre el chino mandarín y el portugués. Creo que me parece que todos deberíamos aprender, al igual que lo acaba de decretar Colombia, el portugués, porque la potencia emergente que tenemos enfrente, venga el gobierno que venga, entre comillas, de derecha o de izquierda, aunque Lula ha demostrado ser pragmático, hombre, Brasil. Los chinos son podría pragmáticos. hacer alguna cuestión. En el Perú tienes un puerto enorme con una empresa pública como Costco. Hombre, alguna cosita debemos ir pensando acá en Loja, porque el camino más cercano Algo peñiscar es por ahí. obviamente por la cordillera del Cóndor para poder hacer. Está trabajando Hidalgo, que es una empresa lojana, más allá de que tributa por Quito, pero es una empresa lojana al fin de corazón. Está trabajando en el dragado del río Amazonas del Perú. Y que acá no hay autoridades, hombre, que por lo menos alguna cosita vean hacia afuera de lo que se puede venir. Y lo que en el mundo está pasando, ¿no? En la mañana, muy en la mañana, nos íbamos nuevamente al aeropuerto y mi hijo dice, papá, ¿sí sabe usted? Dice que los japoneses ya están con los taxis no tripulados. Taxis voladores. Taxis voladores no tripulados. Entonces yo le decía, como está por graduarse de abogado, le digo, ya tienes un proyecto de tesis. La necesidad de implementar el tráfico aéreo de taxis no tripulados voladores en el país. ¿Usted cree que nuestros asambleístas están pensando en eso? No, Ahorita no. están pensando en qué comisión me voy a llevar yo Claro. para tener 4 ¿Qué o me 6 van a asambleístas. ofrecer para irme al bando que Exactamente. sea? Pero las cosas esenciales del país, las cosas modernas del país, No les interesa. la tecnología. El Ecuador tiene 230.000 kilómetros cuadrados. El 8% es aprovechable en la agricultura. 8%. Entonces nosotros no vamos a ser agricultores. Tenemos que potenciar el turismo, que sí tenemos cosas extraordinarias. ¿Y el Ministerio de Turismo qué está haciendo? Yo le decía, no, tenemos en Loja declarado ya todo el año. RAE estaba diciendo que en marzo tenía que el municipio hacer, hizo una de las causales de destitución porque no habían hecho unos 4 actos folclóricos. La Bienal de Música, algo así. Ya. Ah, no, marzo, mes de la música. ¿Y por qué nosotros no exigimos que tengamos un ministro de la cultura en Loja? Porque todos tienen que ser extraños. Vea, a Loja lo han tratado mal. No hay una persona, y en Loja sí hay gente. De mañana estuvo contigo el director musical de la orquesta más importante del sur del país, la Orquesta Sinfónica de Loja, dando cátedra de lo que se hace en Loja. El evento del fin de semana extraordinario, nosotros tenemos eventos tras eventos, pero le digo, seguimos con el cuento socialista de que el 10% cuando tú traes artistas internacionales tiene que llevárselo el municipio sin hacer nada, tener un socio estratégico que no te aporte en nada, que tú pones el capital y él se lleva la utilidad, así pierdas. Así vamos a sacar adelante al país. ¿No será necesaria una reforma en el COTAD de esa naturaleza que le permita y que nos permita a los lojanos, desde el último concierto que vino el Buki, no ha habido un concierto internacional? Ya son 12 años. Y usted va a Cuenca y lo ve a Sting. Y nosotros nos vamos a verlo, hermano, en el Perú, a Lima. Ya necesitamos entonces, lo que usted decía, de que el señor presidente se siente y comience a gobernar el país con visión de que el país no está ni en Santa Elena ni en Machala para Loja y Zamora, porque no solamente se quedaron en Loja, también lo cogieron a Zamora. Qué bien, muchas gracias a nuestros amigos invitados el día de hoy. Realmente ha sido más de una hora. Sí, sí. Antes una hora, pero siempre nos alargamos. 5 ¿no? minutos, dijo. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. No, pero Seguramente sí los haya invitado. 5 minutos de entrevista. Él dice, yo como los invité. no, No, una hora. Sí, sí. Bueno, más de una hora No, que pero nos muy hemos interesante, pasado. muy bien. Pero súper chévere, Tenemos súper para chévere. largo. Y eso que no nos metemos a Loja. Sí, sí. O sea, si nos metemos a hablar ya de... Pero preguntemos, ¿le va a ser candidato? No, ya. Este es un segundo programa. Segundo ya. Ya. Claro que voy a ser candidato. Que Ya está. quede picado, no. ¿Va a pero ser ya- candidato, doctor? Claro que voy a ser candidato. Muy bien. Como dicen, ¿acaso que no soy tonto? Porque las bases me lo piden. No, Claro, me lo piden. Vea, la primera vez que yo dije que quería, nunca dije las bases, Ya. que yo quiero ser.
El pueblo. Porque, pide. no, el pueblo, hermano, es como con el doctor Jorge Reyes, se reúnen ahí en la salita, el abuelo, la mamá, y dice, ¿quién quiere ser? Usted, doctorcito. Juega la botella. Claro, no está bien. Me parece que hay que ser más transparente. Sincero. Ya, yo sé que mi distinguido amigo quiere ser candidato a la alcaldía, y está correcto. Que Santiago Herráez quiere ser candidato, está correcto. Que cualquier persona quiera estar, oye, en esta democracia participativa, Carlita conforme Mendoza, nos dice nuestra ley, cualquier persona Sí, sí. que haya Todos tienen derecho nacido, a no hay más. elegir, Está bien. ser elegido. Está bien, es lo correcto, ¿no? Pero También puede participar. siga participando, le decía Polito. No, Ok, será tema de otra conversación. Pero chévere. el doctor Valdivieso tiene también la posibilidad de participar. Por supuesto, tercera, claro ¿no? que sí, claro. Sí, tiene que perder la tercera, nada más. Todos los lejanos tienen esa posibilidad de postularse, de elegir y ser elegidos. Así dice nuestro código de la democracia. Vamos a ver qué es lo que pase. Creo que será un tema para conversar en un próximo coloquio. Ay, sí, será otro coloquio más loco del de hoy día. Realmente porque ya nos metemos ahí algunos otros temas un poco más Así locales. que ya el doctor tiene que venir Invitado. preparado para Ya, ahí meterle sí. más locura. Me al próximo, invitan Dios y yo mediante. llego, me gusta a mí la transparencia de los actos. Me encanta, por ejemplo, este tipo de conversaciones donde podemos tener puntos divergentes. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que es por función de mi profesión. Yo voy haciendo el ejercicio más allá de 30 años. Y yo estoy un día a favor, otro día en contra. Entonces, encontrar el equilibrio, porque es un equilibrio no contra las personas, a veces, muchas de las veces desde puntos de vista nada más. Y enhorabuena y muchas gracias. Ujú. Me he pasado divertido ya. Muy bien, muy bien. En este coloquio medio loco, muchas gracias a nuestros invitados, a ustedes, amigos, que siempre tienen esa gentileza de acompañarnos en cada programa. Iremos al siguiente programa, que será el número 15. Va a venir Vladimir, no sé cómo va a venir vestido en el siguiente programa. Pero De rosado, acá de vamos a rosado. estar en Boris. este coloquio medio loco, no sé qué tema. Ya entre semana Vladimir empieza ahí a buscar los temas que hablamos. El sábado a medianoche empieza de los temas, pero bueno, así es. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, amigos, a nuestros invitados. Nos vemos hasta el próximo programa, próximo episodio, que será el número 15. Muchas gracias y que tengan siempre el abrazo y el cariño de Primer Reporte. Nos vemos. Chao.